Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. ¿Cuál es la excusa del día de hoy? Ninguna. Legítimamente me está costando más tiempo del que esperaba hacer el top de villanos, por lo que toca subir algo de relleno. En fin, no hay introducción, porque no hay excusa. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. Sonic solo posee una fuerza que va de la montaña posiblemente planetario, al no tener hazañas de un calibre mayor a esas categorías. Esto es absurdo. Sí, es cierto que Sonic es montaña, pero esa categoría la tiene el Sonic clásico, mientras que el Sonic moderno tiene hazañas como las siguientes. Ganarle a las formas 2 y 6 de Chaos, que aprovechan la energía negativa de las Emeralds, las cuales con una ya se puede generar el suficiente poder para fragmentar la Tierra en 7 partes. Vencer a Perfect Chaos, que tiene menciones de destruir el mundo como lo hizo en el pasado, siendo capaz de destruir la superficie terrestre como lo hizo en el pasado. Ganarle a Ifrit, quien tiene menciones de haber devastado toda la humanidad y la superficie terrestre en su propia dimensión, planeando abrirse camino al mundo de Sonic. Ser comparable a Shadow, que puede ganarle a Diablon, una maquinaria de Gun que aprovechaba la energía de una Chaos Emerald, la cual, en este juego demostró poder sostener la existencia de todo el ciberespacio, donde fluctúa y se almacena toda la energía del planeta. Pasando a hazañas de mayor nivel, Sonic puede pelear en igualdad con un Emerald que estaba potenciado con 7 Chaos Emeralds, el cual, Gerald en uno de sus diarios, llegó a reconocer que si el Gizoid se hace con estas reliquias, tendrá el poder suficiente para destruir todo el planeta. Y eso no es todo, pues Sonic base aún no solo puede pelear en igualdad contra Emerald, sino que también pelea con Black Dome y le gana, pese a que Dome se reconoce a sí mismo como el mayor poder del universo, y a Emerald como el un ente que ha superado toda invención humana, por lo que esto los pone por encima del cañón Eclipse Cannon, el cual, desde su introducción se presenta como un arma que puede perforar estrellas lejanas, el cual solo obtiene esta potencia si se alimenta de las 7 esmeraldas del caos, lo que ya lo coloca en un nivel estelar, cosa coherente al poder vencer sin problemas al robo de los World, que estaba alimentando con el extractor de energía de los Tex del planeta, dejándolo como uno muerto y sin vida, siendo lo bastante poderoso como para que la sola idea de destruir el extractor sea suficiente como para amenazar con destruir toda la Tierra. Y en la recta final, el extractor ya había absorbido toda la energía del planeta, reconociendo como una de cantidad inmensurable, y aún así, Sonic fue capaz de vencer a este mecha por su cuenta. Antes de que menciones la hazaña de Emerald, se había declarado que esta energía superaba sus límites, por lo que no es algo que el Gizoid pudiera manejar, haciendo que ni Sonic ni Emerald escalen de esta energía. Y de todas maneras, Emerald solo absorbió la energía residual de ese ataque, así que no escala por completo de esa arma. Sí, es cierto que se menciona eso, pero también se explica que, pese a que esa energía superaba sus límites, Emerald aún tenía la resistencia suficiente como para lograr mantener todo ese poder dentro de su cuerpo, con Sonic teniendo la fuerza suficiente para infligirle el suficiente daño a Emerald, alguien que por sí solo podía soportar esa energía, y pese a eso, Sonic podía provocarle el suficiente daño al Gizoid como para evitar que Sigua mantiene todo ese poder dentro de sí. Ergo, se deja en claro que Emerald no solo podía usarla, sino que también puede soportarla pese a que supera sus límites, así como se deja en claro que Sonic tiene la fuerza suficiente para provocarle daño a una resistencia que podía mantener ese poder dentro, haciendo que tanto Emerald como Sonic escalen del final Blaster. Sobre lo otro, ¿de dónde sale eso exactamente? Si hasta la guidebook japonés reconoce que Emerald absorbió la totalidad de la energía del final Blaster, lo que no tiene sentido si se supone que absorbió solo la energía residual, siendo que Eggman es bastante explícito cuando él dice que debe capturar la totalidad de la energía que su máquina liberó en ese ataque. Pero eso es un outlier, ya que esa hazaña no tiene nada de continuidad, y en Force se demostró eso, al estos mostrar miedo con la idea de morir por un sol, lo cual es ilógico si se supone que son seres multisolar system.
Esta hazaña tiene más continuidad de lo que parece, así que vamos a presentar algunas hazañas que le dan continuidad a esa hazaña. En Sonic Riders, Sonic Base puede pelear y ganarle al Babylon Guardian, el cual podía sostener la existencia de toda la dimensión digital del Babylon Garden, un lugar que es descrito en el sitio nuevo oficial de Riders como un mundo digital, o también como una dimensión completa, del cual tiene el suficiente control como para transportar o manipular el entorno, enviando a los personajes a otros lugares dentro de la misma dimensión o cambiándolo a su favor, y pese a ser digital, seres órganos o no computarizados dentro de este lugar pueden verse afectados por las estructuras de este mundo, implicando que este lugar puede materializar cosas con masa y forma, como lo puede ser un sol en el cielo, lo cual ya llegó a una categoría Solar System, y aún así, Sonic no mostró problemas en ganarle a este guardián. En Riders Zero Gravity, Sonic puede entrar en el interior de un agujero negro y soportar la presión de este mismo, el cual no solo había consumido todo el Babylon Garden y amenazar con el consumo del planeta por completo, sino que también se fusionó con el motor del lugar, volviéndose una nueva fuente que impulsaba al Babylon Garden, lo que significa que también estaría impulsando los sistemas que permitieron que existiera la bóveda del tesoro, que es donde se encuentra la dimensión digital. En Sonic Colors, pudo pelear de manera formal con el Nega Wisp Armor, el cual estaba potenciado con la energía de los Wisp, unos seres alienígenas que actuaban como baterías vivientes, los cuales contenían una energía que se consideraba sumamente poderosa para ese momento de la historia, al menos la suficiente como para que Eggman se reconozca a sí mismo como alguien invencible con esta energía puesta en su mecha, sino que Tails también duda de su Sonic pueda vencerlo por su propio medio, cosa hasta cierto punto coherente, puesto que, si bien Sonic podía pelear de manera formal con él mismo, al final necesitó de la ayuda de los Wisp para darle el golpe definitivo y vencerlo por completo, por lo que el Nega Wisp Armor supera todo lo previo hasta este punto de la historia, superando a la energía emanada por el Babylon Garden y el final Egg Blaster, dándole continuidad a la hazaña de Sonic, venciendo a Emerl y la del Babylon Garden. Por último, en Sonic Forces, Sonic junto con el Avatar y el Novato, vencieron al Mega Death Robot, un mecha que tenía en su poder el Ruby Fantasma original overclockeado, con el cual había superado a Infinite y afirmaba que vencería a todos, pero en su último encuentro, este se separa en otro mecha que escapa hacia la Null Space, demostrando remodelar el espacio de este lugar para crear un espacio cósmico repleto de estrellas, del cual desaparece al mismo tiempo en que Sonic y compañía derrotan al Death Robot, implicando que el mecha sostenía la existencia de este espacio exterior estrellado, y aún así, Sonic era capaz de provocarle daño al mismo mecha. Si bien, es cierto que Sonic necesitó de apoyo para esto, para la historia de Frontiers, Sonic estuvo absorbiendo constantemente la Kyber Energy, una energía misteriosa de no solo le daba nuevas habilidades, sino que también se afirmaba que aumentaba su poder, a costa de afectar progresivamente. Esto, sumado al factor evolutivo de Sonic con hacerse más fuerte a cada segundo, es perfectamente viable decir que un Sonic actual se baja a Infinite de una cachetada, así como puede pelear con mayor igualdad contra el Mega Death Robot. ¿Qué tan efectivo es el factor evolutivo del erizo para decir eso? Bueno, en Free Riders, su premisa se basa en una competencia con diferentes equipos montados en las Extreme Gear, pero en la recta final, se revela de uno de los integrantes de la competencia era, como no, Metal Sonic, quien había tomado los datos analizados por Eggman de todos los competidores y los colocó en una Extreme Gear personalizada, reconociéndose como el mayor corredor del mundo con esta tabla, pero resultó que Metal solo le entregó datos falsos, mientras que Metal se quedó con los reales, reconocido por Eggman como el corredor más rápido de todos, retando a Sonic a una carrera, de la cual, al final Sonic terminó como ganador y reclamando el premio de la competencia. Es decir, Sonic se enfrentó a un Metal Sonic que tenía los datos y habilidades de todos los corredores y se volvió el más rápido de todos, y aún así, Sonic mejoró lo suficiente en el momento como para derrotar a ese mismo Metal Sonic, siendo una prueba bastante directa sobre lo rápido que es su evolución reactiva.
Sobre lo del sol, se sabe que ese sol es creado por la energía del Rubí Fantasma, el cual puede potenciar lo suficiente sus ilusiones como para poner en apuros a un Sonic actual con oponentes como Metal Sonic, porque es perfectamente viable decir que ese sol no era uno convencional, sino que estaba potenciado con una carga extra de energía, al menos la suficiente como para amenazar con eliminar a la resistencia. Sonic no viajó a una nebulosa ni recorrió todo el espacio del universo o la galaxia, debido a que uno es simplemente estética del juego, sabiéndose con el hecho de que Gemer cayó a la Tierra ileso, y otro es una cinemática que está presente en todos los jefes, por lo que estas transiciones no significan nada, así que aún Super Sonic sigue sin ser de una velocidad MFTL rota. Desmenuzando esto por partes, debemos empezar por Advance 3. La trilogía de los Advance tiene una continuidad en que sus peleas finales se desarrollan fuera del planeta, como lo es el 1 y 2, y en estos, se ve claramente que se sigue una misma estética que representa lo que el juego te plantea, una pelea en el espacio exterior. ¿Y qué pasa en Advance 3? Su estética discrepa totalmente de los primeros dos, siendo que la misma trilogía te da una idea de en que los escenarios están acorde con el contexto de sus peleas, siendo los dos primeros ambientados en un espacio verdaderamente exterior, debido a que el juego encamina a los personajes a desarrollar su conflicto fuera del planeta. Entonces, con esto, se sabe que los escenarios no son mera estética para hacer más atractivo la pelea, sino que Advance los usa según acorde al contexto de la situación en la que los personajes estén, por lo que, el hecho de que en los primeros dos sí se vea un espacio exterior, pero en Advance 3 se vea de esa manera, no debe ser por mera decisión artística, sino que el juego te quiere transmitir la idea de que estás peleando en un lugar completamente diferente al espacio exterior, como ya lo tenían acostumbrado previamente. Entonces, tenemos el hecho de que el propio juego te dé una evidencia de cómo pintan realmente el espacio exterior, sino que también demuestra que sus escenarios están acorde a lo que quieren transmitir, y en este caso, no querían transmitir que estaban en un espacio exterior, sino que estaban peleando en otro lugar. Pero Gemer cayó a la Tierra ileso y en una playa, cosa incoherente si se supone que estaban en un lugar muy alejado del planeta. Sí, me parece totalmente ilógico que alguien como Gemer, que es una reconstrucción de Emer, pueda soportar una caída desde varios años luz de la Tierra, aun si personajes con menor poder como los Soul Tiles, Amio Crean puedan soportar una caída libre desde el espacio a la Tierra y la reentrada atmosférica sin problemas, mientras que Gemer les Gigzoid reconstruido con los restos de Emer, obteniendo todos los datos y poder que había copiado, siendo suficiente para pelear y ganarle a esos mismos personajes. Ojalá y el locuendo logre transmitir que estoy siendo completamente sarcástica. Si personajes de menor nivel pueden soportar caídas muy altas, es evidente que alguien como Gemer también puede hacerlo y de mayor altura. Sobre lo de la playa, no hay mucho que decir, aun si la pelea solo se desarrolló en el espacio exterior, seguiría siendo igual de conveniente que Gemer haya caído en ese lugar en la Tierra, como lo sigue siendo si pelearon en un lugar lejano a esta, por lo que sigue siendo una conveniencia que no quita la otra, aun si parece que eso tiene sentido, que no lo tiene. Entonces, para este último punto, es mejor centrarnos en qué propone la obra sobre este nivel, y cómo Vinos lo Advance atan los escenarios de acuerdo a lo que quieren transmitir y en qué contexto está el nivel, por lo que, eso no desmiente que la pelea de haya desarrollado en una nebulosa, quedando como una simple conveniencia. Pasando a lo de Rush, de nuevo, debemos analizar el contexto de las escenas, pero en este caso, no es un contexto previo, sino que se da en el mismo momento, pues el juego te plantea la idea de que los Eggman aprovecharían la fusión forzada entre ambas dimensiones para salir fuera del espacio físico de ambas, y así, crear su propio mundo que trascendería a ambas dimensiones, al estar fuera de ambos lugares, dándole coherencia a que las superformas tengan que realizar ese viaje. Al objetivo de ambos personajes es ir a donde fueron a parar los Eggmans para frenarle el plan.
Es decir, la propia obra te da un contexto previo a esta cinemática para que sepas a dónde van ambas superformas, y en este caso, ese viaje no solo está pensado para darle continuidad a las transiciones de los jefes, sino que también está hecha para representar el viaje que realizan las superformas. Ya si queremos algo más directo, pues, en la enciclopedia ya se revela que es ese lugar realmente, describiéndolo como una división dimensional, mientras que páginas siguiente la describen como una grieta en la dimensión y espacio entre realidades, cosa coherente al contexto de la escena justificar que ese lugar es una grieta entre ambas dimensiones, pero al estar fusionándose, dicha grieta estaba desapareciendo, volviéndose una división donde las dimensiones estaban cerca de chocar. Sonic clásico no es FTL, ya que su única hazaña o mención de ese nivel fue en un manual antiguo, el cual fue descanonizado debido a Origins, por lo que no es FTL. Sí, es correcto que varios elementos de los manuales antiguos se desecharon para reintroducir nuevos elementos en el canon actual, pero el error aquí está en generalizar la declaración de Ian a absolutamente todo material antiguo para descartarlo, pues Chris, quien es otro lore master como Ian Flynn, llegó a mencionar que todo material que está localizado en otros idiomas, es decir, en inglés, se vuelve canon de manera inmediata en la continuidad principal. Es decir, aquí también está generalizando para decir que todo material traducido, incluidos los manuales antiguos que tanto se les niega su existencia, es canon, pese a que Chris también es un lore master como Ian Flynn. Entonces, ¿cómo podemos saber que la idea de Sonic alcanzando y superando la velocidad de la luz se mantuvo o no se descartó? Simple, primero me gustaría remontarnos a su origen, ya que se llegó a revelar que el nombre de Sonic no fue la primera opción, sino que primero hubieron otras opciones antes de elegir ese, pero desde un inicio se tenía en claro una idea para el personaje. Sería uno que alcance la velocidad de la luz, y para eso, se estuvo barajeando la idea de varios apodos que hagan referencia a esta velocidad, pero como ninguno quedaba, optaron por el nombre de Sonic. Ergo, desde un inicio se pensó en Sonic como un personaje cuyo nombre no era algo meramente estético, sino que estuvo pensando en otro apodo que enfatice lo veloz que sería, y en este caso, se pensaba como uno que alcance la velocidad de la luz, siendo lo único que se cambió fue la intención de su nombre, que se terminó volviendo algo más estético por no encontrar un apodo que se vea bien, pero que cumpla con la idea de reflejar su velocidad para ese momento. Con esto en mente, ya nos podemos hacer una idea de lo que quisieron hacer con Sonic desde un principio. Hacerlo un personaje que alcance la velocidad de la luz desde sus inicios. Esto le da coherencia a que haya logrado alcanzar la velocidad de la luz desde sus tan tempranas como lo es Sonic CD, pero como sé que eso no es suficiente, vamos a evaluar otro tema. ¿Se le dio continuidad? Sí, y vaya que tiene material en ese sentido. Para comenzar con la continuidad en el sentido de menciones, en las cinemáticas de Mega Collection se describe a la de CD como una donde el erizo logra realizar maniobras intensas a la velocidad de la luz, demostrando que sus menciones de ser velocidad luz no se quedó en CD, sino que se le dio sustancia en una colección donde se abarca juegos ajenos a los que Origins retconeó, y como último agregado, en el catálogo de Sega Summer, se llegó a mencionar lo mismo. Sonic alcanzando y superando la velocidad de la luz. Con esto, podemos ver que las menciones de ser velocidad luz no se quedaron en CD, sino que la franquicia lo reconoció lo suficiente para darle continuidad en otros medios, aun si estos toman más juegos clásicos ajenos a la colección de Origins, así como es coherente con la intención de creación del personaje. Ahora, referente a las hazañas, podemos incluir el hecho de que Metal Sonic, siendo construido desde su base como alguien igual a Sonic en velocidad, pero teniendo una habilidad donde le permite ir 4 veces a su velocidad, dándole una velocidad FTLXC4, lo que le da sentido a cómo puede realizar un viaje interplanetario estando en pésimas condiciones, lo cual, tratando de hacer un cálculo, nos da como resultado una velocidad FTLXC1
1 a la Vaseline, cosa que es coherente a que éste pueda superar la velocidad de la luz sin tantas complicaciones, y por parte de Sonic, le da coherencia a que este mismo pueda reaccionar al mismo metal no una, sino 2 veces. Entonces, para recapitular, Sonic fue concebido como un personaje que alcance la velocidad de la luz desde sus inicios. Sus menciones de ser velocidad luz tienen continuidad fuera de CD, incluido una recopilación que abarca juegos ajenos a los que Origins retconeó. Tiene hazañas que tienen sentido con su velocidad FTL, aun si solo son scaling, y por sobre todo lo posterior al primer punto le da sentido a todo lo posterior a este. Si es así, entonces ¿por qué se llega a mencionar que Sonic clásico solo alcanza velocidades sónicas? Simple, este es el mismo caso del que al Sonic moderno se le refiera como un personaje supersónico. Es un apodo que no refleja su velocidad real, sino que es un nickname para enfatizar lo veloz que es, sin funcionar ni tener intenciones de ser usado como un limitador de la velocidad de Sonic. Este último punto fue algo bastante corto, pero es porque realmente no hay mucho que decir, los argumentos en contra no ser muy sólidos ni variables. Infinite es reconocido como el enemigo más poderoso al que Sonic se ha enfrentado hasta ahora, lo que lo pone por encima de todo lo previo, incluyendo personajes como Solaris o Time Eater, cosa coherente, al Eggman reconocer al Ruby Fantasma como su arma definitiva, con el cual no necesitará de la Master Emerald para sus planes de dominación mundial, poniéndolo por encima de esta reliquia. Referente a esta declaración, esto proviene de un marketing para promocionar al juego, siendo que estos narran de manera hiperbólica a los enemigos para crear expectación a los jugadores, no están hechos para reflejar el verdadero poder de los personajes, o si no miren a Lost World, que también promocionaron a los Deadly Six como los enemigos más poderosos al que Sonic se enfrenta, pese a que estos ni siquiera pueden con un Sonic base. Además, esto tiene varias interpretaciones, siendo la que es más coherente el asumir que esa declaración solo habla de la historia de Forces, donde Infinite humilla por completo a un Sonic base inicial y ayuda a Eggman a conquistar el 99% del planeta, cosa que le daría sentido a ser retratado como el enemigo más poderoso en esa historia, mas no en toda la historia de la franquicia hasta ese momento. Sobre la declaración de ser su arma definitiva, esto tampoco sirve, pues ninguno de los personajes a los que se le quiere hacer scaling encajan con la declaración de Eggman, pues el Time Eater no es una creación de Eggman, sino que solo le dio un cuerpo mecánico para que pudiera efectuar sus habilidades temporales de mejor manera, dichas habilidades que este ya tenía de manera innata, más no siendo producto del propio Doctor, cosa que no cuaja con su declaración de ser una creación directa del Doctor, que para colmo, lo hizo con la ayuda de su versión pasada, no siendo algo que pudiera hacer por su propio medio, cosa contraria al Ruby Fantasma, reforzando aún más el rechazo a la idea de algún escalado entre ambos. El Wizard es un caso similar, pues no es una creación hecha por su propio medio, sino que necesitó ayuda de Eggman Nega para lograrlo, y este no tiene un poder multiversal bajo de manera innata, sino que necesitó del cetro de joyas para potenciarse y alcanzar esos niveles, por lo que, aun si queremos validarle el escalado del Ruby, sigue sin cambiar al Wizard no tener ese poder por propia creación de Eggman, cosa que también pasa con el Salamander, aunque en este caso fue gracias a las Esmeraldas del Sol que le dieron el poder suficiente para poder sobrevivir al colapso de ambas dimensiones, ergo, aquí tampoco fue gracias a puro ingenio de Eggman, sino que necesito de una fuente externa para alcanzar ese nivel. Como último agregado, el propio Toyoda reconoció de manera indirecta que Infinite no es el arma más poderosa del Doctor, lo que refuerza la idea de que su declaración no encaja con cosas al nivel del Wizard, al estos no tener su poder característico por default, sino que son potenciadores ajenos al ingenio del Doctor. Sobre la declaración de la Master Emerald,
La verdad es que es más de lo mismo. Esa declaración no toma en cuenta una referencia verdaderamente grande, pues la única vez que logró usar la esmeralda maestra de verdad, lo máximo que logró hacer fue potenciar su Deaten Robot para impulsarlo hacia el espacio, sostener su estructura y potenciar a su Kyoda y Robot, que para colmo, ambas cosas fueron destruidas por un Sonic clásico, cuyas mejores hazañas son de nivel montaña o isla si quieren tomar el escalado con Metal Sonic Kai. Esto tiene sentido, pues la Master Emerald no es una gema como las Emeralds, sino que su verdadero poder solo puede ser extraído por Echidnas como Knuckles, mientras que Eggman solo pudo forzar la Emerald a extraer poco menos que un poco de su verdadero poder. Pero se menciona que su poder es suficiente como para estar afectando los límites entre las dimensiones, así como pudo crear el espacio nulo, siendo este un mundo infinito y cerrado de todas las dimensiones, por lo que mínimo es un personaje de nivel universal espacio-temporal, al tener hazañas como esas. El contexto de la declaración no habla de afectar universos por completo con su eje temporal, sino que solo habla de jugar con los límites del espacio-tiempo, para abrir agujeros de gusano que curvan en el espacio-tiempo y crear entradas para realizar viajes entre dimensiones, lo cual solo es un axe de velocidad, no una hazaña que escale el Ape o DC, cosa que también pasa con la Nui Space, al ser un axe de creación no escalable al Ape, y esto último se refuerza con el hecho de que, cuando el Mega Deaten Robot se escapa al espacio nulo y crea un espacio cósmico, pese a que tenía el rubio overclockeado, cuando es destruido, solo el espacio cósmico es afectado, dejando al espacio nulo intacto, siendo que Infinite fue consumido por el prototipo del Ruby Fantasma, y aún así era inferior al rubio original. El Imaginary World es un multiverso, debido a que los sueños son tratados como mundos, siendo que cada sueño crea un mundo onírico independiente, donde se hace real el deseo de un ser, y sabiendo que varios personajes tienen la ambición de dominación o destrucción del universo, se sabe que cada sueño es un universo, algo que también los reconoció Ian Flynn en un Bumblecast, haciendo que la construcción del Imaginary World sea un multiverso por completo. Bien, ya era hora de que toque este tema, pues parece ser que, y aunque no me guste ser egocéntrica, soy la única que puede abordarlo de una manera en la que no me dé tiros en el pie a cada segundo, o de plano no tener ni idea de las funciones básicas de los sueños y la naturaleza onírica del Imaginary World. Tendremos que desmenuzar esto por partes. Lo primero que debemos de tener en cuenta, es en cómo es retratado este mundo onírico, pues se le presenta como un mundo situado en otra dimensión. Esto es demasiado importante, ya que el término dimensión en Sonic, incluso para ese momento, sigue siendo utilizado en referirse a un universo paralelo, algo que no es aislado, pues las mismas scans que se usan para hablar de este mundo de sueños, se dice que un almacén de sueños en todas las dimensiones. Ergo, siguen usando dimensión a la hora de hablar sobre los universos donde toman los sueños. Esto ya nos implica algo, y es que Imaginary World, al menos dentro del multiverso de Sonic, no es más que una sola dimensión / universo. Esto también sucede en el manual japonés del juego, pues se sigue mencionando que es un mundo en otra dimensión, que sirve como un almacén de sueños en todas las dimensiones del multiverso. Ahora que sabemos que la propia obra presenta este lugar como una mera dimensión que existe dentro del multiverso, podemos proseguir. Lo siguiente a abordar es el tema de los mundos oníricos, pues estos suelen ser pintados como mundos 4D / universos con un eje temporal completo e infinito, cosa que está totalmente errada. Primero lo primero, vamos a corregir algo que dije en su mismo. Las ilusiones de Adventure no son sueños realmente, pues el mismo Sonic los descarta como tal, y esto no es todo, pues aun si asumimos que realmente sean sueños y estén almacenadas en el Imaginary World, eso sigue sin ser insuficiente, por las categorías superiores a lo universal espacio-temporal, implican abarcar más continuos espacios-tiempos, cosa que estos susodichos sueños no demostraron, al la obra nunca proponer o tan siquiera sugerir que estos sueños ostenten un tiempo infinito.
De hecho, estas mismas visiones mostraron que tienen una corta duración, lo cual es ilógico si se supone que su eje temporal es eterno / infinito. Entonces, las visiones del Adventure no son sueños y son descartados por la propia obra como sueños, no demostraron un tamaño universal ni nada semejante, y aun si ignoramos todo lo demás, no demostraron tener un eje temporal infinito, lo cual ya los descalifica para entrar en la categoría universal espacio-temporal, al eje temporal ser inherentemente infinito desde su punto de partida, que es el Big Bang. Pero bueno, esos son los sueños / visiones del Imaginary World, pero ¿qué hay de los demás sueños? Realmente es lo mismo, ya que Boyd siguiere la idea de que los sueños tienen un final, al decir todo tiene un principio y un final, pero los sueños no se dejan destruir, en el sentido de no destruirse de manera física, pero sí tienen un final por así decirlo, aludiendo a que estos tienen un tiempo finito con principio y final, cosa que Lumina respalda, ya que, pese a conocer los sueños, también se pregunta sobre lo que son realmente luego de oír la declaración de Boyd. Ergo, Shuffle ya plantea la idea de que estos sueños no son eternos en un sentido de tiempo, sino que tienen un principio y un final temporal, cosa que ya los descarta como ejes temporal y, por ende, de una categoría universal espacio-temporal. Entonces, ¿cómo funcionan estos sueños realmente? Es decir, ¿cómo están construidos o en qué se basan para existir? Bueno, los sueños tienen muchas interpretaciones dependiendo de lo que la obra quiera tomar, y una de estas es que, un sueño puede ser el paisaje mental que se tiene al dormir, así como también puede ser el deseo, anhelo o la idea que puede motivar a uno a querer cambiar o actuar, siendo esto bastante coherente con lo que Shuffle llega a proponer, como enfatiza Lumina en la escena anterior, que es reforzada por Boyd luego de su cuestión, al preguntarse cuál es su deseo. Es decir, Imaginary World no crea un mundo en específico para cada soñador realmente, lo que hace es crear un mundo para los que soñaron con algo en común, y en este caso, el deseo de muchos soñadores genera un mundo con una temática sola temática para todos esos soñadores, como lo es Firebird, que es el mundo de sueños para los que soñaron con viajar por el espacio, cosa que sucede también en Nature Zone, al ser un mundo para los que soñaron con ser uno con la naturaleza, mientras que Rion Train es algo más directo, al decirse que es un mundo creado para los que anhelan, en plural, en ir de aventuras, cosa que no se queda de manera directa en este mundo, sino que también pasa en Firebird, al este mundo existir por quienes deseaban viajar por los cielos y las estrellas, no diciéndose nada en singular, sino en plural, y en Nature Zone se usa directamente sueños en plural, y mientras más sueñan, esos mundos existirán, de ahí a Lumina que no van a dejar sus sueños. Todo esto ya nos deja algo en claro. Los mundos oníricos no son como se pintan en otros lares que se ponen como construcciones individuales, sino que son construcciones que toman un deseo y anhelo que se comparte por unísono, materializando lo necesario para que ese deseo compartido se vuelva real en este mundo onírico. Si aún hay dudas, pues, en la enciclopedia se sigue aludiendo a que cada mundo es una creación por el deseo compartido de varias personas, que se hace real en ese mundo onírico, lo que ya descarta cualquier posibilidad sobre que estos sueños sean construcciones individuales. Sobre la declaración de Ian Flynn. Ya he dicho hasta el cansancio que este solo trolea a los que les hace preguntas en el ámbito del powerscaling, y aunque aquí respondió a favor de la intención del preguntador, sigue sin encajar, sea porque la propia obra nunca proyecta las palabras de Ian Flynn, como porque al inicio de cada Bumblecast se deja implícito que todo lo que se presenta en esos podcasts es con fines de entretenimiento, sin tener intenciones reales sobre ser una palabra de Dios que representa los pensamientos reales de Sega o Sonic Team, por lo que, esto desde la base está mal, al este mismo espacio ser uno sin fines de dar información totalmente verídica y absoluta. Y claro, sumado a que la misma declaración dice que no todos los mundos oníricos tienen un tamaño necesariamente universal, ya deja en evidencia que no es una afirmación total, sino una especulación por parte de alguien que no es una palabra absoluta.
Pero varios personajes han demostrado tener un anhelo por conquistar todo el universo o más, por lo que aún varios sueños no oscilan tamaños universales, los que abarcan el deseo de conquistar todos y que lo hacen esta más. Sobre eso, como ya se explicó, Imaginary World hace real los sueños porque vuelven realidad el deseo de muchos soñadores compartiendo un anhelo, y de ahí surge un mundo en el espacio de la cuarta dimensión como una proyección, pero, al ser un mundo creado por un concepto mutuo, esto implica que no se vuelve estrictamente realidad lo que alguien soñó, sino solo lo necesario para cumplir el deseo soñado, por lo que, si alguien sueña con dominar el universo, como lo que se quiso postular, no hará que exista una dimensión o sueño en Imaginary World de ese tamaño, como en el caso del deseo de controlar todo el mundo de Arabian Nights de Razorgin o el deseo de Eggman, sino que solo se vuelve real lo que es realmente necesario para que los soñadores puedan sentir que, en efecto, su deseo se volvió real. ¿Qué pasa con las estructuras? Esto no hace ninguna diferencia realmente, la mayoría de los mundos oníricos que se visitan no ostentan estructuras verdaderamente grandes, ya que estos, o se reducen a tener un sol en el cielo, o tener un espacio cósmico de estrellas, lo cual, máximo califica para Solar System o Multisolar System, nada más. Sin embargo, solo uno de estos mundos muestra una estructura verdaderamente grande. El espacio de cuarta dimensión, un lugar que, a diferencia de los demás mundos, este sí es creado a partir de un sueño, que es el de la diosa Illumina, la cual es el deseo de la existencia del Imaginary World, dándole coherencia a que la enciclopedia lo reconozca como el epicentro de todo este mundo, y el por qué los demás mundos oníricos se representen en este lugar como meras proyecciones en pantallas planas, al ser todo lo que conforma la existencia del Imaginary World. En este lugar es donde realmente se muestran paisajes verdaderamente grandes, estrellas, constelaciones, nebulosas, galaxias, agujeros negros y blancos, y para finalizar, el Dreamcast Magazine se reconoció a este mundo como uno infinitamente expansivo, cosa coherente al almacenar los mundos oníricos que abarcan todas las dimensiones del multiverso, explicando el por qué está en constante expansión de manera infinita, lo cual refuerza la idea de que estos mundos no tienen un tiempo infinito ni son creaciones que existan de manera instantánea, sino que son mundos creados con un inicio y un tiempo fijo, pero se crean de manera constante, expandiendo el Imaginary World hasta el infinito. Entonces, con todo esto, podemos concluir varias cosas. Los mundos oníricos no tienen evidencia, ni se aluden a ser universos ni tener tamaños así. Su eje temporal no es eterno en un sentido temporal, sino que tienen un final, manteniendo su existencia gracias a que las personas siguen soñando. No tienen tamaños verdaderamente grandes, solo la cuarta dimensión siendo de un tamaño grande por ser el que da origen a toda esta dimensión, mientras que los demás solo se almacenan dentro de este mismo sueño.